Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. Princesa de Mandalore capítulo 1. Pregúntale a Kryze Mandalore, palacios reales. Maldito sea ese ser décimo y sus maquinaciones, maldita su floja habilidad para escribir, y malditas sus pomposas mentiras. Pensé que después de una segunda vida larga y algo feliz, había terminado con las tonterías de X y que cuando finalmente muriera, todo habría terminado. En cambio, cuando mis ojos se cerraron por última vez, los encontré abriéndose de nuevo, como un bebé. Si bien había diferencias, la última vez recordé mi primera vida tan fácilmente como ayer. O al menos creo que sí. Ahora, faltan parches, grandes parches de mi primera vida, algunos pequeños de mi segunda vida. Ni siquiera podía recordar mi nombre de mi primera vida, lo cual era preocupante. Sin embargo, sí podía recordar mi nombre de mi segunda vida, lo cual era bueno porque, al parecer, me siguió hasta aquí, solo que con un apellido diferente. Mi nuevo nombre es Tanya Kryze, nacida en 698 FNM, un acrónimo que significa la Fundación para Nuevo Mandalore, el planeta donde nací. Esto era nuevo. En lugar de haber nacido a principios de siglo en la Tierra, había nacido en un planeta que formaba parte de una enorme república interplanetaria. Lo que no era nuevo era volver a quedar huérfana, aunque no estaba condenada a la existencia de luchar por las migajas. Al parecer, mi padre y mi madre habían sido miembros de la principal casa política del clan Kryze. Tenían suficiente influencia como para prácticamente gobernar este planeta. Aunque murieron cerca del final del período de las guerras de clanes que evité, espero que sea una prueba más de que ser décimo no es tan divino como afirmaba. La familia en su conjunto había sobrevivido victoriosa. Como resultado, mi hermano mayor y yo fuimos acogidos por nuestra tía, la duquesa de Mandalore, Satine Kryze. Satine, por su parte, era bastante agradable. Por lo que pude ver en sus 10 años de vida, parecía ser una buena líder, deseosa de mejorar la vida de sus súbditos, y sus fuerzas habían sido lo suficientemente fuertes como para derrotar a los demás clanes en la guerra. Aunque, considerando que el último grupo rebelde había sido derrotado el año pasado, diría que sus políticas antimilitaristas eran admirables, pero poco exhaustivas. Dependía demasiado de los clanes leales para reprimir a los desleales fuera de la ciudad de Sundari. Dentro de la ciudad con clima controlado, esperaba que la policía y la guardia real mantuvieran la paz. Podía entender por qué no había un ejército oficial. Quizá me costó un poco aprender el idioma común, pero no era un holgazán a la hora de investigar, y las bibliotecas sundarianas eran un servicio público. 20 años atrás, cerca del final de la Guerra Civil Mandaloriana, y antes de las guerras de los clanes, o Civil War II, el gobernador Brox desplegó el ejército oficial de Mandalore en una incursión a los sistemas solares cercanos y comenzó a construir un ejército de droides. Esto resultó en que la República enviara fuerzas a Mandalore y bombardeara el planeta desde la órbita. La mayor parte del planeta era un paisaje árido e inhóspito debido a conflictos anteriores, pero este bombardeo finalmente lo había empujado al abismo ambientalmente adecuado. Considerando la devastación grabada en la corteza misma de nuestro mundo, era comprensible por qué había un gobierno pacifista dedicado a desmantelar el ejército. El último había, efectivamente, destrozado el planeta. Toda la situación recordaba a lo que le pasó a Japón después de que los estadounidenses ganaran la Segunda Guerra Mundial, pero confiar las tareas del ejército activo a los clanes, que difícilmente podrían describirse como uniformemente leales, en lugar de a una fuerza de autodefensa competente y razonable, me parecía una temeridad. Si bien se trataba de una monarquía electiva, como mínimo habían elegido a sus líderes por votación, lo que implicaba cierta confianza mutua. Cualquier sistema democrático solía ser una fuerza estabilizadora, y Mandalore pretendía que este sistema tuviera las ventajas tanto de los sistemas monárquicos como de los democráticos. Pero me sentiría más seguro si al menos contaran con una fuerza de autodefensa a la que recurrir cuando fuera necesario, preferiblemente una sin subordinación política a ningún clan en particular, ni siquiera a mi clan real. Aunque me guardé esos pensamientos, por ahora se suponía que era una niña sencilla después de todo. Con sangre real no había necesidad de apresurarme a jubilarme. Mi futuro estaba asegurado gracias a mi tía, así que era mejor mantenerla feliz a menos que terminara como su hermana, Bo-Katan.
Necesitaba mantenerme bastante normal, así que la mayoría de los días me pasaba el día en mi habitación leyendo un libro de economía de la República o algo similar, cerca de unos bloques o muñecas para parecer una niña normal. Por suerte, la tía Satine respetaba mi privacidad, así que pude seguir con esta artimaña. En la escuela, dejaba que brillaran mis conocimientos académicos. Puede que sea injusto usar décadas de conocimiento y técnicas de estudio para asegurar buenas calificaciones, pero francamente, la satisfacción de un trabajo bien hecho valía la pena. Además, al establecer mis credenciales académicas simplemente demostraba que era una niña brillante, una que debía estar en un lugar seguro dentro del gobierno, lejos de cualquier problema potencialmente violento que pudiera surgir. No estaba seguro de si funcionaba aún, pero estaba seguro de que con el tiempo lo haría. Mi hermano, Corky, también buscaba un puesto similar. Siempre era agradable estar en compañía de personas sensatas y con ideas afines. Me preocupé bastante por él cuando descubrí las antiguas prácticas culturales de mi nuevo pueblo. Satine había prometido enviarlo a la Academia Real cuando fuera mayor, así que era muy razonable suponer que si yo también demostraba mi capacidad, me ofrecerían una oportunidad similar. Sin embargo, hubo algunas indignidades que se debieron sufrir en el camino hacia una jubilación bien establecida. Estaba leyendo sobre la guerra civil mandaloriana, intentando comprender el fracaso de la clase dominante que condujo al conflicto en primer lugar, cuando mi puerta se abrió de golpe. El terminal de bolsillo saltó de mis manos y aterrizó en el suelo frente a mí, mientras me emboscaban mientras investigaba placenteramente un tema fascinante. Oye, hermanita, la tía Satine quería saber cuándo vienes a cenar, dijo el chico rubio de 13 años, rompiendo con el decoro de mi mundo esperado por quinta vez este año. Con una sonrisa, miró la habitación y rápidamente vio con interés la tableta activa en mi piso. Antes de que pudiera comprender lo que estaba viendo, me levanté de la cama y recogí el objeto ofensivo, escondiéndolo bajo una sábana a los pies. Me volví hacia él con una expresión de disgusto por su invasión de mi privacidad. Una parte de mí quería desahogar mi frustración por haber sido interrumpida de esa manera, por haber violado mi privacidad de esa manera, algo que necesitaba evitar ahora antes de que se volviera problemático más tarde. Pero enojarme demasiado con quien, en realidad, era un niño no era razonable, así que simplemente respiré hondo y dije con un tono de fastidio. Por favor, toca, en el futuro hermano, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado presentable? Ah, dijo con un tono previsiblemente avergonzado. Bueno, lo siento, no volverá a pasar, dijo Corky con tono acobardado antes de continuar. Pero, de verdad, hermana, la tía Satine quiere que bajes a cenar y me mandó a buscarte. También quería hablar de algo. Asentí brevemente, preguntándome de qué le interesaba hablar conmigo, antes de sonreír al pensar que finalmente podría obtener la confirmación de mis aspiraciones políticas. Muy bien, vámonos, entonces no desperdiciemos el tiempo de la holandesa, dije tratando de no parecer demasiado emocionado ante la perspectiva de que mi arduo trabajo diera frutos. Cruz de Corky, algo le pasa a mi hermana. Sí, esa sería la forma más dura de expresar mis preocupaciones. Era comprensible, de verdad, que no le gustara hablar conmigo de sus problemas a medida que crecía. Pero aún así, me preocupó cuando la encontré leyendo sobre los antiguos mandalorianos. Al principio, pensé que era un hecho aislado cuando irrumpí en su habitación para levantarla para la escuela y la encontré leyendo sobre las cruzadas. Sin embargo, el hecho de que ocultara inmediatamente el tema de sus estudios me había dado la pista de que algo andaba mal. Pero después de la tercera vez, cuando la encontré estudiando e intentando ocultar el tema mientras fingía que había estado jugando con sus diversos juguetes, supe que algo pasaba. Al principio, intenté racionalizarlo. Mi madre y mi padre habían muerto en las guerras de clanes, así que no era imposible que simplemente quisiera averiguar por qué habían estado luchando, encontrar algún vínculo con una familia que nunca conoció. Pero mis esfuerzos por obtener una respuesta al respecto habían sido obstruidos. Ella encontraba excusas sobre proyectos de investigación escolares o que simplemente estaba interesada en la situación económica y política que condujo al conflicto. Sé que es inteligente, pero sus excusas eran demasiado inteligentes para su propio bien y terminaron siendo tontas. Había cursado casi las mismas clases que ella, con solo unos pocos años de separación, y nunca tuve que investigar sobre esa época en la escuela. Francamente, la idea de que quisiera aprender sobre las fuerzas económicas de una guerra que se debía a un viejo odio que se desbordaba era absurda. No podía creer que no lo hubiera visto en el material que estaba viendo, con las buenas notas que sacaba en clase.
No, era solo una excusa, pues su verdadera búsqueda, tenía que ser descubrir a mamá y papá y las viejas costumbres. ¿Por qué si no iba a mentir y ocultarme lo que hacía? Probablemente teme no cumplir con las expectativas de Satine, y eso era comprensible después de que la tía Bo consiguiera que la expulsaran de la finca por ser demasiado pública con sus políticas beligerantes, como dijo Satine. Era una pena, la verdad. Si Tanya era sincera sobre su interés, quizás Satine estaría dispuesta a dejar la política a un lado y dejar que Bo volviera a nuestras vidas. Estaba segura de que Satine estaría dispuesta a dejar que Bo hablara de papá. Bueno, quizá eso era un poco egoísta para mí. Solo tenía 3 años cuando murieron, y aunque no los recordaba tan bien, echaba de menos la idea de tener un padre y una madre. Bueno, quizás las cosas le salieran bien. Le conté a Satine mis preocupaciones y el comportamiento de Tanya. Como líder adulta y sabia, estaba segura de que tomaría la decisión correcta sobre el problema de Tanya. Quizás incluso podría aprovechar la situación para reconciliarse con la tía Bo. Sería bueno tener a toda la familia en una sola casa de nuevo. Sacudiendo la cabeza ante este pensamiento, miré a Tanya, que caminaba a paso rápido delante de mí mientras la seguía con la mano entrelazada tras la cabeza a paso relajado. Llevaba un vestido blanco y verde, y las criadas la habían ayudado a recoger su larga melena rubia en una trenza que le llegaba por la espalda. En resumen, parecía más arreglada que yo, como siempre. Yo llevaba simplemente unos pantalones cortos color canela y una camisa gris oscura. Nada desaliñado ni sensato, ya que había estado pasando el rato con algunos amigos antes de llegar a casa y que me dijeran que fuera a buscar a Tanya, pues con solo estar sentada en su habitación, Tanya parecía lista para asistir a una reunión formal, lo cual era extraño, considerando que, por lo que sabía, no tenía amigos. Que yo supiera, no se juntaba con nadie en la escuela. Eso también podría ser lo que estaba mal. Tal vez debería invitarla más a menudo con algunos amigos cuando salieran a jugar. Era más joven que yo, pero no había duda de que sería lo suficientemente madura para jugar con nosotros. No haría daño sacarla más al sol. Estaba un poco pálida, casi parecía enfermiza. Nuestra larga caminata hacia el comedor terminó bastante rápido, pues 2 guardias esperaban afuera. Buenas noches, Ovir, Brillut, dijo Tanya, saludando a los 2 guardias reales que no llevaban placas identificativas y que podrían haber sido cualquier otro guardia del complejo de la capital, como si fuera lo más normal del mundo. Sí, necesitaba sacarla, pasaba demasiado tiempo allí. Buenas noches, Lady Crice, saludaron por turnos. Brillut se movió para agarrar los picaportes de la puerta. La duquesa la espera dentro, dijo, abriendo la puerta y haciéndoles pasar. Los recibieron los camareros, que colocaron los cubiertos en la mesa y, al parecer, los prepararon para una comida para 4. Con la cuarta sentada frente a la duquesa Satine, su vibrante cabello rojo resultaba bastante extraño para la familia Crice, pero siempre era un placer ver a la tía Bo. Bo-Katan estaba en casa. Algo maravilloso debió haber sucedido, fue el único pensamiento que me pasó por la cabeza mientras las observaba allí. Allí noté que se miraban fijamente, con bastante intensidad. Bueno, estar bajo el mismo techo era un paso en la dirección correcta. Satine Crice, anterior te dije que esto pasaría, dijo Bo-Katan con demasiada suficiencia mientras se sentaba frente a mí. Sus botas, sucias por el páramo exterior, estaban en el borde de la mesa a propósito solo para molestarme. Años de conversaciones políticas, intentos de asesinato y otros asuntos de índole me permitieron controlar mis emociones, al menos externamente. Pero, claro, la única persona que realmente sabía cómo sacarme de quicio era mi hermana. Me dijiste muchas cosas. Los clanes jamás se unirían al pacifismo. Que arruinaría la casa de Crice, que los Jedi me traicionarían y me asesinarían mientras dormía. Nada de eso sucedió. Tu historial en estos asuntos es bastante irregular, dije con una sonrisa mientras enumeraba una selección de las veces que vos se había equivocado. Una selección pequeña, además. Ni siquiera había mencionado sus romances fallidos ni sus novios. Ese era un golpe bajo al que no me atrevería, ya que yo era mejor que eso. ¿Entonces simplemente vas a decir reloj roto 2 veces al día y ya está? Preguntó Bo, todavía con una sonrisa maliciosa. Oh, yo no diría eso. El reloj del palacio todavía usa el horario militar, 19 horas al día. Eso le arrancó una sonrisa burlona. Ja, muy bien, pero eso no cambia el hecho de que tenía razón. La pequeña Tanya no va a ser la princesa perfecta que quieres que sea. Su linaje la llama a la guerra. Igual que a todos nosotros, dijo Bo mientras se reclinaba un poco más en la silla.
Por un breve instante, deseé que la silla se le resbalara, pero, por desgracia, estaba demasiado acostumbrada a ese tipo de artimañas. No es que le deseara daño a mi hermana, sino que intentaba sacarme de quicio. Además, llevaba su armadura, así que, aunque se cayera, no sufriría mucho. Sin embargo, sería totalmente merecido y muy entretenido. En serio, empecé a negar con la cabeza, que supiera que no debía apuntarse con un blaster a la cara esa vez no significa nada. Es una niña lista, cualquiera podría darse cuenta de que era peligroso. El incidente en cuestión había ocurrido hacía 5 años. Si yo hubiera estado allí, probablemente habría estrangulado a Bo y habría demostrado que sus malditas insinuaciones sobre la sangre de Guerrero eran totalmente ciertas si los guardias no hubieran intervenido. Pero, por lo que oí, fue bastante benigno. Bo había dejado un blaster vacío en la abertura y Tan ya lo había encontrado. Este incidente es la razón por la que prohibí las armas en el terreno del palacio a todos, excepto a los guardias. No solo manejó el blaster con cuidado, sino que estaba a punto de desmontarlo y limpiarlo cuando la encontré. Parecía que había nacido con esa cosa en la mano. Hermana, sé que estás ideológicamente predispuesta a adoptar la visión del mundo de Coruscant hoy en día. Eso fue bastante diplomático de su parte, mejor que ser llamada esclava de una ideología extranjera, supongo. Pero te lo digo ahora mismo, es algo especial, quizás un regalo del mismísimo Manda, dijo Bo, bajando la pierna de la mesa auxiliar y sentándose correctamente por primera vez desde que había entrado tranquilamente en mi casa, probablemente intentando transmitir cierta sinceridad de que esta era una conversación importante. Bueno, lo era, pero no iba a caer en esa tontería de el Manda. ¿En serio? Creo que has estado bebiendo demasiado. Bueno, entonces, ¿cómo explicas su habilidad natural con las armas y por qué me llamaste de nuevo, estando bastante seguro de que dijiste que no me dejarían volver a la casa el año pasado? Una vez sostuvo un blaster, lo cual no es precisamente una habilidad, pero si quieres saberlo, Corky la encontró con material de lectura relacionado con la historia de los mandalorianos. Me enteré hace poco, pero por lo que me contó, se había empeñado en ocultar qué era exactamente lo que estaba leyendo. Me molestó la situación. Si Tan ya simplemente hablara conmigo, lo habría solucionado, pero era obvio que era a mí a quien le ocultaba su interés. Déjame adivinar. ¿Fingiendo que juega con sus juguetes cada vez que alguien entra en su habitación? Preguntó Bo con una mirada segura que indicaba que ya sabía la respuesta. Sí, ¿cómo lo supiste? Esperé escuchar la maravillosa historia. Ni siquiera el sarcasmo mental pudo protegerme de ella. Claro que hiciste lo mismo de niño, pero en lugar de libros mandalorianos, leías cosas de la galaxia y tonterías republicanas. Ah, no pudo evitarlo. Supongo que sabemos que el deseo de rebelarse contra los mayores no se salta una generación. Suspiré, tomándome un momento para ordenar mis pensamientos antes de murmurar. De verdad espero que te equivoques en eso. De verdad que sí. Después de un momento para aclarar mis ideas, empecé a explicar la dolorosa razón de la presencia de mi querida hermana hoy. Pero si no es así, quiero asegurarme de que los errores de papá no se repitan. Si quiere aprender las viejas costumbres, prefiero que sea de ti que de un predicador entrometido sobre el que no tengo ningún control. ¿Estarías dispuesta a ayudar a instruir a Tanya? Por supuesto, si estás dispuesta, retiraré la orden de no entrar en casa, siempre y cuando no hagas declaraciones políticas. La miré fijamente. Sabía bien que su expresión era lo de menos. No iba a meterme en el atolladero de discutir sobre cómo enseñarle a Tanya las viejas costumbres, esa no era una discusión que pudiera ganar dada la situación. Depende. ¿Cuánto tiempo me vas a dejar enseñarle? Si acepto, claro. Dudo que quieras que se convierta en cazarrecompensas o en un juego político. ¿Piensas jugar con su vida? Dijo Bo con una sonrisa petulante, segura de su posición, pero demostrando su inexperiencia al no aprovechar su ventaja. Tal como nuestro querido difunto padre planeó con la mía, querida hermana, a los 16 años la enviarán a Coruscant para trabajar con la delegación senatorial mandaloriana. Ha demostrado cierto interés por la política, al igual que su hermano. Pero creo que estará más segura y aprenderá más de la cultura de Coruscant que quedándose aquí y asistiendo a la Real Academia. Arrójala al planeta de asesinos, ladrones y traidores. Sí, necesito 6 años solo para asegurarme de que sobreviva a ese nido de ratas. Muy bien, hermana, la ayudaré a entrenar e incluso mantendré tu pequeña política de censura. Solo para ver qué pasa cuando te des cuenta de que es una guerrera nata y no quiere saber nada de tu idea de pacifismo. Me temo que te decepcionarás.
Aunque eso pase, la amaré de todas formas, igual que te amo a ti, aunque a veces me des ganas de arrancarme el pelo, querida hermana. Se rió, pero yo hablaba en serio. Pregúntale a Crice de todos los posibles escenarios por los que la duquesa Satine me llamaría, ver el regreso de Bo-Katan no estaba en la lista. Francamente, fue un milagro que la dejaran entrar en la casa después del incidente del blaster. No diría que se esforzó por dejarme encontrarlo, pero sí que dejar uno fuera como lo hizo, fue una buena forma de lastimar a alguien y necesitaba una lección. Además, llevaba un tiempo interesado en la mecánica de los blasters antes de tener la oportunidad de echarle un vistazo. Eran un arma devastadora por lo que pude aprender de mi investigación. Sin embargo, creo que seguiría prefiriendo un arma balística más convencional o un lanzabalas, como se los conocía en este universo. En resumen, las ventajas de un blaster no compensaban las deficiencias de una plataforma como esta. Bueno, ella estaba aquí, así que debía haber una razón, y no podía explicarlo. La política me superaba un poco, quizás había alguna fuerza en juego que obligara a Satine a recuperar a su hermana. De ser así, lo más probable era que quisiera reformarla como a una empleada desobediente y obligarla a obedecer. ¿Pero cómo lo lograría? Bo tenía su propia nave, armadura y hogar, y Satine no tenía ninguna carta que le sirviera para controlar a su hermana. Al menos que yo supiera. Tanya, Korkie. Por favor, tomen asiento. La comida llegará en un momento y podemos charlar mientras esperamos, dijo Satine, indicándome que me sentara a la mesa. Asintiendo, acepté el asiento que me ofrecía, notando que me colocaba al lado de Bo. Antes de que realmente tuviera la oportunidad de acomodarme y pensar en esa ubicación, Satine empezó a decir: Tanya, Korkie, Bo y yo hemos hablado hoy y hemos llegado a un acuerdo. Se le permitirá volver a la casa. Con la condición de que se guarde sus comentarios políticos para sí misma y fuera de la prensa. ¿Rayos? ¿Qué le dio Satine para conseguir una concesión tan grande de su hermana? Conseguir que Bo se callara cualquier cosa era como esperar que los comunistas no te traicionaran a la primera oportunidad. Era posible, pero tienes que estar completamente seguro de que les estás dando algo que valga la pena para mantenerlos contentos. Fuera lo que fuese, el hecho de que tuviera una tía tan férrea era una buena señal para mi futuro. Controlar a su hermana debió de ser una obra maestra de negociación. A cambio, aceptó ayudar a supervisar tu formación en defensa personal, especialmente para ti, Tanya. He decidido que dentro de 6 años te asignarán a la delegación a Coruscant y quiero que sepas defenderte. La sonrisa en mi rostro se congeló y se distorsionó un poco mientras comenzaba a comprender lo que acababa de decir. Satine me había entregado a Bo-Katan para silenciarla, me estaban utilizando como herramienta política. Iba a ser expuesto a las enseñanzas de los maníacos de las batallas. Me llevó un momento determinar cómo me sentía ante esta revelación. Por un lado, no debía preocuparme demasiado por este desarrollo, no era un niño al que se le pudiera lavar el cerebro para convertirlo en un cultista mandaloriano. Satine debía pensar lo mismo, de lo contrario, nunca se arriesgaría así. Pero por otro lado, me enviarían a Coruscant, y por lo que leí, ese planeta era una distopía cyberpunk. Una enorme ciudad planetaria, y la capital de la República Galáctica. Esperaba terminar en la política local, quizás gobernando uno de los planetas bajo el control de Mandalore. Ser enviado al corazón de la República podría significar que me prepararían para un puesto en el gobierno más alto de lo que esperaba. Sinceramente, fue una jugada muy astuta. Satine no solo se inmiscuyó al ceder mi tutela a quien, en realidad, era un representante de los clanes que divergían políticamente de ella, sino que también fortaleció el vínculo familiar. Dado lo políticamente establecido que estaba nuestro clan, el valor de mantener a la familia unida en cierta medida era innegable. Eso suena genial, dije con un tono tranquilo y pasivo, manteniendo una sonrisa, aunque todavía intentaba comprender lo mucho que se habían reducido mis opciones profesionales. En realidad, no tenía mucha opción. Al final, me habían entregado a Bo para que dejara de hablar de política, y tenía que aceptarlo y afrontarlo. De lo contrario, parecería poco fiable. Y eso era algo que nunca sería. No, finalmente habló mientras se acercaba y me daba una palmadita en el hombro. No te preocupes por eso, chico, para cuando terminemos, podrás manejar esa colmena de escoria y villanía, y si quieres, incluso conozco un lugar para entrenar con mochilas propulsoras, así que podemos empezar a enseñarte a volar como un verdadero mandaloriano. ¿Puedes enseñarme a volar? No grité de emoción, si alguien dice lo contrario, miente. Simplemente estaba muy feliz por la oportunidad de volar de nuevo.
En mi vida anterior, volar era una de las cosas que más disfrutaba. Había algo especial en estar libre de la gravedad y poder moverme por el cielo con facilidad. Dudaba que volar con mochila propulsora fuera tan liberador como usar magia, pero la oportunidad de sentir esa sensación de nuevo era demasiado tentadora, y el hecho de no tener que fingir una sonrisa sincera dice mucho de cuánto lo extrañaba. Claro que puedo, dijo Bo con una sonrisa, mientras ponía su mano sobre mi cabeza y me despeinaba el pelo, pero no vamos a subir demasiado, no quiero que tu tía Satine se preocupe de que rompas algo. Asentí en señal de acuerdo mientras me giraba para mirar a Satine, ella parecía poco emocionada, pero eso era comprensible, volar era un comportamiento riesgoso y antes de mi última vida nunca lo intentaría, tendría que ser cuidadoso para poder mantener este privilegio. Nota del escritor. Bien, entonces, ¿de qué se trata este fic? Bueno, esto es algo que se discutió en el hilo de recomendaciones hace un tiempo y que todos mencionaron de vez en cuando, finalmente tuve el coraje y el tiempo para intentarlo. Capítulo 2. Mestre Stanya Crice Mandalore, Sundari, campo de tiro. Siendo pupilo de un político, esperaba que mi libertad se viera limitada tarde o temprano. De hecho, preví una restricción de mis derechos mucho mayor de la que probablemente sufriría en mi posición. Como estaba emparentado con el líder de un planeta, un miembro de la realeza y una mujer, eso probablemente significaba que, tarde o temprano, me utilizarían en un matrimonio para sellar una alianza política. Mis pensamientos generales sobre eso fueron que, francamente, si mi seguridad estaba garantizada, podría soportar esa situación, y dado que podía soportar la posibilidad de casarme con un noble al azar como una forma de cimentar una alianza, podría soportar a Bo-Katan y sus esfuerzos por convertirme a sus costumbres. Y Bo lo había intentado estos últimos días. Me había llevado a varios campos de tiro, así que me familiaricé con el manejo correcto de un arma, algo a lo que me adapté fácilmente gracias a mi experiencia anterior con varias variantes de rifle. Enseguida me di cuenta de que, cada vez que mostraba interés en ciertas marcas o tipos de armas, se esforzaba por encontrar una versión interesante para que la probara la próxima vez que fuéramos al campo de tiro. Lo más probable es que intentara hacerse la tía buena que solo intentaba que su sobrina se divirtiera, al menos eso quería hacerme creer. Lo más probable es que simplemente intentara usar armas para congraciarse más conmigo. Es lo que yo haría. De hecho, era lo que hacía mientras participaba en este jueguito. Después de todo, Satine quería mantener a Bo fuera de la prensa y de la política. La manera fácil de lograrlo era simplemente interpretar el papel que la duquesa me había propuesto. Y luego, obviamente, encontrar la manera de convertir a Bo de ser un potencial rival político y un niño problemático en alguien dispuesto a olvidar el pasado por el bien de la unidad del clan. ¿Cómo iba a lograrlo? Aún no estaba seguro, aunque pensé que si interpretaba el papel de un joven sencillo que necesitaba aprender a defenderse en un mundo tan cruel, se presentaría una oportunidad. Era un juego simple, en realidad. Bo jugaba a encontrar la manera de convencerme a su manera de pensar, algo que nunca iba a suceder, ya que prefería la vida pacífica que ofrecían los nuevos mandalorianos, aunque fueran un poco demasiado pasivos en mi opinión. Y tenía que encontrar la manera de convencer a Bo para que al menos aceptara la existencia de los nuevos mandalorianos y tal vez dejara de llamarlos infieles. Un simple término despectivo para alguien que había abandonado los principios de su pseudo-religión. Todavía estaba investigando el tema, así que mis ideas al respecto eran escasas por el momento. Pero más allá de mis pensamientos sobre los intentos de Bo de convencerme a su manera de pensar y la imposibilidad de que eso sucediera, admito que me lo estaba pasando bien. Nunca había viajado a Estados Unidos en mi vida anterior, pero había oído hablar de sus campos de tiro allí y de cómo se podía acceder a algunas de las armas más interesantes para disparar. Y debo decir que no me importó experimentar esa particular trampa cultural estadounidense, aunque solo fuera una similitud que noté. La primera vez que Bo me llamó después de la escuela a un campo de tiro en los distritos exteriores de Sundari, uno de los pocos que aún tenían permiso para operar bajo el gobierno de los nuevos mandalorianos. Al parecer, solía haber muchos más, pero siempre eran más inescrupulosos o propensos a explosiones y accidentes. Solo aquellos que demostraron ser instituciones respetables han podido crecer bajo el régimen de los nuevos mandalorianos, que, por supuesto, se basaba en el pacifismo al no necesitar la guerra.
Algo bueno que podría decir es que mi tía puede tener ideales muy elevados, pero no era estúpida al respecto. Permitir que instituciones como esta siguieran existiendo fue una válvula de escape fácil para la sociedad, ya que las armas parecen ser una parte muy importante de la cultura mandaloriana, incluso sin la necesidad de la guerra. Diablos. A juzgar por un póster en la pared metálica de la entrada principal, las armas podrían ser más importantes de lo que sospechaba. Dicho póster consistía en una simple T negra sobre fondo blanco, obviamente una referencia a las viseras en forma de T de un casco mandaloriano, con una simple cita debajo: las armas son parte de mi religión. Francamente, fuera de contexto, esa cita resulta bastante aterradora. En realidad, necesitamos investigar más sobre religión, pero la idea de que las armas fueran tan importantes como para tener una referencia así en un póster podría tener consecuencias terribles. El fundamentalismo religioso es un juego peligroso, y que las armas fueran un componente central significaba que dicha religión se centraba en la conquista. La poca investigación que había hecho mencionaba algo llamado Cruzado Mandaloriano, y esa parte de la historia me parecía demasiado oscura. Algo que debía ser erradicado con firmeza si era tan oscuro como temía. Claro que, si se trataba de algo tan simple como la necesidad de mantenerse y protegerse, no era un mal principio religioso, y tras mis experiencias en el Imperio, entendía el valor de la autodefensa. Sea cual sea su significado, era un asunto complejo que no tenía la información para procesar en ese momento y que no era importante para mis actividades actuales. Lo que estaba haciendo era examinar cuidadosamente la pistola blaster que tenía en las manos, asegurándome de que tuviera el seguro puesto. ¿Estás seguro de que esto es seguro?, pregunté mirando el bloque rectangular que, según me habían dicho, era un arma. Oh, eso es perfectamente seguro. Tengo dos y probablemente sean de las armas más fiables que ha sacado Concordian Crescent, explicó Bo, parada a mi lado en su puesto en el campo de tiro. Había sacado su cargador y se aseguraba de que sus dos pistolas blaster funcionaran correctamente. ¿Quieres decir que sus modelos antiguos no eran tan buenos como estos o que tenían un historial irregular en cuanto al desarrollo de armas?, pregunté, confundido sobre el significado de esa afirmación. Entonces me puse manos a la obra, desmontando el arma para asegurarme de que estuviera en buen estado. Ya había hecho esta operación antes, cuando encontré el arma de Bo 5 años antes sobre una mesa, así que tenía una idea de lo que hacía. Un poco de ambas cosas y ninguna, dijo Bo, dejando su primera pistola antes de mirar la siguiente. Concordian Crescent Technologies actualmente tiene dos pistolas blaster en el mercado, Westar 34 y la 35 como estas. Las 34, por lo que he visto, son armas buenísimas y predecesoras directas de la 35. Algunos dirían que la 34 es incluso mejor que la 35, lo cual es cierto, pero también son 10 veces más caras. La diferencia de precio se debe principalmente a que son armas de duelo. Están hechas de una aleación costosa. No pesan mucho, lo que las hace fáciles de manejar con una mano, además de ser más resistentes al calor que muchos blasters del mercado. Francamente, si puedes conseguir el dinero para necesitar un arma que pueda disparar 20 tiros en menos de un minuto sin que se convierta en escoria fundida en tus manos, vale la pena comprarlas. Terminando de limpiar su segunda arma, continuó con su lección de armas. En mi opinión, las 35 son mejores en general, más baratas, más fáciles de mantener y son más modificables. ¿Son más modificables? Me intrigó el uso de esa palabra. Hay varias empresas pequeñas que producen kits de modificación que permiten cambiar algunas piezas para darle un aspecto diferente y mejorar ciertos aspectos del arma. Pero lo más importante es que puedes conseguir cosas como esta. Sin más dilación, se quitó el casco y, sin pedirme permiso, me lo bajó por la cabeza, indicándome que mirara hacia el objetivo. Preguntándome de qué se trataba, hice lo que me indicó, mirando al objetivo. Con un rápido movimiento de manos, Bo recargó su pistola y apuntó a lo lejos, y comprendí a qué se refería con podría ser más modificable. Era la primera vez que usaba uno de estos cascos, así que no estaba muy familiarizado con sus capacidades operativas. Francamente, pensé que la visera en forma de T haría casi imposible ver a través de ella, pero pronto descubrí que no era así. Además, mientras Bo acercaba su arma al objetivo, vi números aparecer en el rabillo del ojo. Mientras disparaba, vi cómo los números disminuían. No me costó mucho adivinar qué números estaba viendo y me impresionó bastante. No solo había un contador de munición, sino también un número de detección de calor y de alcance.
Los cascos y las armas estaban conectados por Bluetooth, lo que le daba al portador más control que un soldado promedio en las trincheras del frente del ring sobre factores que podrían haber perdido de vista en el fragor de la batalla. Bo disparó un par de veces más para que pudiera observar los datos y entender cómo funcionaban. ¿Ves lo que digo sobre su modulabilidad?, preguntó. Se agachó y me quitó el casco con cuidado antes de continuar. El 34 es básicamente un blaster muy bueno, el 35 es un sistema de armas muy bueno. Asentí con la cabeza antes de preguntarme, ¿cómo se conecta el arma a tu casco? Me parecía que una conexión inalámbrica abierta entre esos dispositivos sería peligrosa en combate. Si los datos se corrompieran o interceptaran, podrías acabar con el arma estallando en tu mano o con el cargador vacío. Dejando el casco sobre la mesa de tiro, Bo arqueó una ceja y respondió, chips de diseño específico y seguros. Tuve que contratar a un diseñador de armaduras profesional para instalar los receptores en mi casco. Los de los blasters fueron bastante fáciles de instalar yo mismo. Tecnología asombrosa, dije, disfrutando de vivir en una época donde existía tal tecnología. Aunque no me entusiasmaba mucho, estaba descubriendo que existía y se usaba en 4 armas de uso militar al alcance de cualquiera, pero el simple hecho de que existiera con fines militares significaba que probablemente también existía en otros usos, principalmente civiles. ¿Quién sabe qué tan útil podría ser esa tecnología allí? Sabía que te gustaría, dijo Bo, antes de dar un paso atrás y ponerse detrás de mí. Ahora, ¿por qué no le das un par de disparos a ese blaster? Veamos cuánto necesitas aprender a disparar. Asintiendo, extendí la mano y recogí el arma, terminando de simularla y cargándola con cuidado, manteniéndola apuntando con seguridad al blanco todo el tiempo, por si algo salía mal. Una vez que estuve seguro de que estaba listo, apunté al blanco, quité el seguro y disparé. El proyectil blaster se elevó un poco en mi primer disparo, así que apunté más bajo, acostumbrándome rápidamente a las excentricidades de los proyectiles blaster. No eran equivalentes a una bala, ya que eran más lentos y tenían menos retroceso, pero sí requerían más habilidad de la que sospechaba para impactar al objetivo. Parecía que incluso la más mínima brisa amenazaría con desviarlo, pero me acostumbré rápidamente, y para mi último y 20º disparo, me sentía satisfecho con mi desempeño. El blanco al que disparaba eran 3 anillos concéntricos, rojo, negro y blanco, y probablemente el objetivo era dar en el anillo rojo central. De 20 disparos, 5 habían dado en rojo y el resto, divididos, la mitad en el segundo anillo, lo que significa que 12 de 20 disparos dieron en el blanco. Con una tasa de aciertos de 3 de 5, pensé que lo hice bastante bien, así que me permití una pequeña sonrisa después de poner el seguro y bajar el arma, y me giré para mirar a Bo. Bo miraba al objetivo con una expresión extraña, y con una sonrisa, cruzó los brazos y dijo, bueno, iba a enseñarte esto para ayudarte a mejorar, pero lo hiciste mejor de lo que esperaba. Hay una buena heladería aquí abajo, y te compraré lo que quieras, por montar un espectáculo como ese. Parpadeé y me pregunté cómo 12 disparos al objetivo eran suficientes para conseguirme un helado, hasta que volví a mirar el objetivo y noté el contador de puntuación sobre el objetivo, algo que había pasado por alto antes, que no marcaba 12 de 20, en cambio, marcaba 20 de 20. Había asumido erróneamente que un impacto fuera del anillo era un fracaso, ya que era una porción demasiado amplia del objetivo en mi mente para estar centrada en un humano, pero parecería que sí contaban. Tendría que tener más cuidado de no mostrar las habilidades de mi vida pasada en el futuro, de lo contrario, crearía expectativas innecesarias de lo que podía hacer, y eso me había metido en problemas durante mi última vida más de una vez. Volviéndome hacia Bo, simplemente mantuve mi sonrisa y le dije gracias, tía Bo, usando el término que a Corky le gustaba usar con Satine, pensando que era una manera rápida y fácil de hacerme querer más. 708 FNM, 30 Abi, Bo-Katan Crice Mandalore, Sundari, campo de tiro. Su sobrina tenía algo especial. Cuando le dijo a su hermana que su sangre la llamaba a las viejas costumbres, solo lo decía a medias. Por mucho que le gustara ser una seguidora dogmática de su antigua cultura y actuar como si fuera una retrógrada que creía en los dioses y otros seres divinos que controlaban sus vidas, mencionaba a Amanda principalmente para fastidiar a su hermana, más que nada. Pero lo que acababa de ver la hizo preguntarse si algo raro le pasaba a su sobrina Tanya. Llevó a la pequeña rubia al campo de tiro para comprender mejor el entrenamiento que necesitaría, pues esperaba que acertara 5 veces en total. Los blasters eran armas notoriamente difíciles de dominar, y como era el primer intento de Tanya, esperaba que fallara la mayoría de sus disparos.
En cambio, le tocó a alguien con algo de experiencia previa en tiro, algo imposible conociendo a su hermana, pero que aún no era una experta. Calculó que Tanya era semicompetente, como si ya hubiera tenido 1 o 2 años de entrenamiento. No era espectacular. Acertar 1 de cada 4 en el centro era bastante normal para alguien con 2 años de entrenamiento, pero comprender rápidamente las complejidades de las capacidades del blaster fue impresionante para una completa novata. ¿Cómo era Tanya tan buena? Era una pregunta que bullía en su mente mientras la veía pasar una segunda ronda de disparos al blanco y obtener una puntuación similar. Existía una posibilidad intrigante, pero no tenía pruebas a favor ni en contra. Todo lo que sabía era que, durante una fase de las guerras de clanes, la familia Crice se había dispersado. Tras la muerte de su hermano y su padre, se adentró en el sector mayor, buscando su propia identidad, sin saber muy bien qué hacer, en busca de aventuras y sin importarle en absoluto la causa principal de las guerras de clanes. Fue por esa época que su hermana también regresó al sector mayor mandaloriano en compañía de Jedi y comenzaría su camino hacia un Mandalore pacífico. Menudo chiste. Y en cuanto a la esposa de su hermano, desconocía qué había sucedido. Había dado por sentado que mientras su hermana de clan, la madre de Tanya, que llevaba el mismo nombre, permaneciera en las propiedades de la familia Crice, estaría a salvo. Una esperanza que se desvaneció, ya que la propiedad fue asaltada durante su ausencia. No supo exactamente qué había sucedido hasta años después, y para cuando regresó, su hermana estaba a cargo del nuevo gobierno mandaloriano y tenía una nueva sobrina. Compartía el cabello rubio de su padre y nada más. Sospechaba que algo más había ocurrido durante su ausencia. No tenía pruebas, pero la sangre la llamaba, y si no era sangre mandaloriana, ya que eso parece muy improbable a nivel metafísico, bueno, solo había otra persona en la zona con sangre que podría haber creado una situación como esta. No sabía mucho sobre los Jedi, pero sospechaba que tenían algo que ver. Las pocas veces que le preguntó qué había estado haciendo exactamente su hermana durante el año que tardó en conseguir el apoyo necesario para derrotar a los tradicionalistas militares, su hermana siempre había dicho que había sido un asunto reñido, ya que habían viajado por el sector mandaloriano, cerrando alianzas y otras trivialidades. ¿Era posible que hubiera ocurrido algo más durante ese tiempo? La mayoría de la gente lo asumiría improbable, pero por mucho que fingiera que no había nada parecido entre ella y Bo-Katan, lo cierto era que sí había similitudes, no solo superficiales. En el fondo, las crió el mismo hombre, y vaya, Satine había caído en las tonterías de los nuevos mandalorianos. Ambas comparten el mismo nivel de compromiso con cualquier causa que se propongan, y considerando sus relaciones mientras se buscaba a sí misma, no le sorprendería que el amor juvenil influyera en los últimos días de los tradicionalistas militares. Después de todo, sabía que los Jedi habían traído a una Padawan de su edad y que las dos adolescentes pasaron un año entero recorriendo un sector siempre al borde de la vida o la muerte. Eso sonaba a luna de miel mandaloriana. Lo único que no encajaba, si eso era cierto, era la pregunta de por qué Satine no había dicho abiertamente que Tanya era su hija. Tener una descendiente directa no le haría daño, después de todo, y creía que tener una madre soltera gobernando su planeta era la menor de las preocupaciones de un mandaloriano típico. Entonces, si no se protegía a sí misma, ¿a quién protegía? Esa era una pregunta para otro día. Una vez que tuviera más pruebas que sugirieran que esta teoría podría tener fundamento, ahora mismo, sin embargo, tenía que asegurarse de tener suficientes créditos para que Tanya consiguiera un buen helado. Se merecía una recompensa por su buena puntería. 708 FNM, 30 AVI, Satine Crice Mandalore, Palacios Reales. Escuchar a varios funcionarios del gobierno hablar de cómo, por una vez, todo marchaba bien era una maravilla. Sin embargo, desde que ascendí al trono de Mandalore como duquesa, siempre me había preguntado si alguna vez tendría un momento para disfrutar de la paz. Al lidiar con diversos grupos rebeldes, clanes y casas desobedientes, pequeños conflictos intersectoriales y un sinfín de asuntos que debían resolverse antes de que se pudiera declarar la paz, llegué a creer que era muy probable que muriera antes de que se hiciera realidad. Así que escuchar al gobernador Pre Vizsla hablar sobre los esfuerzos para regenerar los bosques de Concordia fue simplemente un cambio de ritmo encantador. Hoy tuve la reunión anual con todos los funcionarios electos que me ayudaron a administrar el sistema mandaloriano. Pre Vizsla fue un aliado de confianza que ayudó a administrar Concordia, la luna boscosa de Mandalore, un planeta que ha sido muy maltratado a lo largo de los siglos por ser una fuente de Beskar.
Incluso los antiguos mandalorianos querían convertir ese planeta en un paraíso verde para la agricultura, pero su necesidad de recursos para la guerra lo convirtió en una bola casi marrón en el cielo. Pero la indispensable perspicacia diplomática de Pre Vizsla al tratar con los tradicionalistas marciales que se habían negado a vivir en Mandalore bajo mi gobierno, el planeta estaba experimentando una recuperación masiva. Cada año se veía más verde que marrón, una verdadera señal de que había esperanza para el regreso de un Mandalore verde. Sospecho que en los próximos 20 años el proyecto de recrecimiento hará que el planeta sea completamente habitable y podremos considerar la posibilidad de establecer granjas. Los pastos más verdes nos ayudarán a ser más independientes de los suministros de alimentos de Concord Dawn, comentó Pre mientras miraba el blog que traía consigo. Bueno, eso está bien. Aunque tendremos que tener cuidado con Concord Dawn, no presionar demasiado en lo que respecta a los alimentos, una de sus principales y únicas exportaciones reales. Los gobernadores de Concord Dawn siempre han protegido sus limitadas exportaciones comerciales. Considerando que aún cuentan con su fuerza policial semimilitarizada de protectores oficiales, no queremos presionarlos demasiado, declaró el primer ministro Almec desde su asiento a mi derecha. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo con sus declaraciones. Por suerte, la mayoría de los gobiernos planetarios eran estables y con cierta independencia. Los gobernadores y ministros dirigían la mayor parte del gobierno, y solo necesitaba dar mi aprobación a sus planes y liderar la dirección general. Fue un procedimiento muy discreto, solo posible gracias a mi generosidad con ministros y gobernadores de confianza. Almec, por ejemplo, era un veterano en el juego político y un aliado confiable. Puede haber servido bajo los tradicionalistas militares, pero se unió temprano en mi ascenso al poder y había demostrado su valor durante la última década. Pre asintió. Sí, lo he pensado. Quizás Kalevala podría ser útil para solucionar esa situación, preguntó, agarrándose la barbilla con la mano. Si una mayor parte de sus tierras de cultivo se pudiera dedicar a la producción de vino, sería más lucrativo a largo plazo, y cualquier disminución en las exportaciones de alimentos a Mandalore podría repercutir en Kalevala a largo plazo. Eso podría funcionar, reflexionó distraídamente el viceministro Jerek de Kalevala, aunque el Consejo de Kalevala tiende a dejar que las fichas caigan donde deben cuando se trata del libre mercado. No puedo garantizar que la idea reciba alguna inversión, pero presentémosles el concepto y veremos qué sucede a partir de ahí. Sonreí y dije, no tiene que ser de inmediato, así que cualquier ayuda que puedan aportar para impulsar las cosas en la dirección correcta será apreciada. Jerek era el más antiguo de mis aliados y había sido fundamental en la creación de las alianzas que pondrían fin a las guerras de clanes. Describirlo simplemente como un aliado le hacía un flaco favor. Era uno de mis amigos más antiguos y queridos, y era bueno tener gente en quien confiar para gestionar aspectos del gobierno. Estos tres hombres representaban los gobiernos de 3 de los 4 planetas habitables del sistema mandaloriano y fueron figuras clave para ayudarme a mantener la paz que tanto me había esforzado por construir en este sistema. El único planeta que no estaba representado en este gobierno era Mandalía, pero no me importó en absoluto cuando llegó el momento. Los gigantes mandalianos, aunque aliados incondicionales de los mandalorianos desde que mantuvieron contacto, no se interesaban por el pacifismo ni por la conquista. Su interés residía en la lucha como una tradición cultural ajena a sus vínculos con Mandalore. Después de todo, eran una de las pocas razas de la galaxia que no solo se defendió con brío contra los antiguos cruzados mandalorianos, sino que los derrotó. Desde entonces, como entidad política, se han convertido en un estado aislacionista, aislado en su pequeño planeta, y solo se veía a los gigantes fuera de él cuando actuaban como mercenarios. Fue desafortunado que no fueran parte del sistema, ya que tenían el único planeta verde en el sistema que podría ser útil para liberarnos por completo de Concord Dawn. Haré lo mejor que pueda, mi duquesa, dijo Jerek con una sonrisa. ¿Hay algo más que debamos discutir hoy?, pregunté, dando por terminada la conversación. Después de todo, tenía que llegar a casa hoy y ver cómo le había ido a Tanya como. El Kalevala no tiene nada de qué hablar, dijo Jerek. Mandalore en paz, añadió Almec. Nada que deba mencionarse oficialmente, dijo Pre, despertando mi interés sobre el tema de su conversación privada. Entonces creo que se levanta la sesión. Nos volveremos a reunir dentro de un mes, dije con una sonrisa antes de volverme hacia Pre. Por favor, quédese un momento y hablaremos de lo que quería hablar, gobernador Vizsla. Los otros dos se levantaron y salieron de la habitación, dejándome en silencio con el gobernador de la luna de Mandalore.
Pre se puso de pie frente a mí mientras yo estaba sentado en el trono de Mandalore. He oído de Bo-Katan que le estás permitiendo entrenar a tu protegida en defensa personal. Eso me hizo levantar una ceja. No me había dado cuenta de que esas dos hablaban. Ah, ¿y por qué te ha informado de esto? Pregunté con insistencia. Somos viejos amigos, y pensó que podría ayudarla en este entrenamiento. Y lo que es más importante, sabe que si se supiera que estás permitiendo que le enseñen a tu protegido algunas de las costumbres antiguas, podría molestar a los más fanáticos del pacifismo. Estaba buscando un lugar donde pudiera llevar a tu protegido para que pudieran entrenarse en algunas de esas cosas con seguridad. Hay muchas minas antiguas abandonadas a kilómetros de personas indiscretas en Concordia que no distinguirían un crice de un Vizsla. Solo quería que supieras que están a tu disposición, explicó Pre, haciendo una reverencia. Valía la pena considerarlo. Pre es un gobernador de confianza, y si Tanya alguna vez se entrenara con una mochila propulsora, sería mejor que fuera fuera del planeta. Tienes razón, Vizsla. No estoy seguro de si Tanya progresará lo suficiente en su entrenamiento como para necesitar un entorno así, pero si alguna vez lo hace, le informaré a Bo-Katan de tu oferta. Pre asintió y dijo, si puedo serle útil, mi duquesa, solo hágamelo saber y estaré allí. Gracias, Pre Vizsla, respondí con una sonrisa, feliz de tener ministros tan leales. Nota del autor. Este es el nuevo capítulo 2 que creé debido al problema del capítulo 2 original, con la esperanza de que mejore el nuevo capítulo 3. En fin, Satine parece tener un equipo muy competente. Espero que hayan disfrutado de la lectura. Y una pregunta, ¿debería tener títulos para los capítulos? Y si es así, ¿alguna sugerencia? Claro que no se me ocurre nada. Princesa de Mandalore 3. Mes 4 Tanya Crice Mandalore, Sundari, Palacio Real. El adoctrinamiento, un método simple para controlar a los jóvenes, asegurándose de que crezcan creyendo lo que se les quiere inculcar. La religión y los gobiernos lo han usado desde tiempos inmemoriales. Era un método de control tan efectivo que a menudo sobrevivía a los gobiernos y religiones que lo originaron. Y los mandalorianos lo tenían a raudales. Claro, ya no había religión oficial en Mandalore. Por mi investigación, lo sabía. Los 3 dioses de su religión habían caído en desgracia ante las creencias populares de siglos atrás. Dichas religiones han sido reemplazadas por una mayor espiritualidad o misticismo, la creencia en una vida después de la muerte, sí, pero menos en un Valhalla y más en una superalma colectiva a la que van todos los mandalorianos al morir. Personalmente, no estaba muy familiarizado con el concepto de superalma, pero sonaba mejor que reencarnarse en una entidad que se proclamaba Dios para poder realizar experimentos sobre la condición humana. Pero esos dioses siguen formando parte de la cultura, de alguna manera, y las cosas creadas bajo su influencia aún afectan a su sociedad. Y ahora que me estaba formando con uno de los creyentes moderados de esos principios, me obligaban a aprenderlos. O, para ser más exactos, me adoctrinaban, o al menos intentaban adoctrinarme. Saber que alguien intenta adoctrinarte suele ser una buena defensa contra tales comportamientos. Ah, lo admito, ese adoctrinamiento no era el peor que había visto. Al parecer, lo primero que mi nueva maestra, Bo-Katan, quería que me cautivara y comprendiera era el Resolnare, o los 6 principios culturales que convertían a una persona en mandaloriano. Diría que, para simplificarlo, alguien ya lo había hecho hace milenios, pues el Resolnare se enseñaba con una simple afirmación, una sola frase: la educación y la armadura, la autodefensa, nuestra tribu, nuestro idioma, nuestro líder, todo nos ayuda a sobrevivir. Y en su lenguaje natural, sonaba más como una rima. Me había topado con menciones de esta declaración en particular 1 o 2 veces antes en mis lecturas, pero nunca le había dedicado mucho tiempo, pero ahora estaba llegando a una rápida comprensión de su importancia en la sociedad mandaloriana y estaba un poco sorprendido de que no me hubieran informado sobre esto antes. Claro que entendía por qué no me habían informado. Los nuevos mandalorianos intentaban forjar un nuevo camino y la Resolnare era un artefacto distintivo de su época. Sin embargo, no creía que fuera un artefacto que debiera olvidarse por completo. De hecho, probablemente podría haber sido utilizado para controlar la situación política con mayor éxito que la duquesa Satine ahora. Para desglosarlo, ¿qué implicaban las 6 acciones que una persona debía hacer y cómo podrían haberse utilizado para lidiar mejor con la situación?
La educación, esta parte era bastante simple. Un padre debe educar a su hijo según las costumbres mandalorianas, algo que mi madre adoptiva, Satine, no había hecho. Es comprensible, ya que los nuevos mandalorianos intentaban rechazar las costumbres guerreras del pasado, pero esta era una herramienta para construir una sociedad y crear lealtad entre padre, hijo e hija madre, etc. Rechazarla era rechazar la sociedad misma, y no era de extrañar que hubiera gente descontenta con esa perspectiva. Sospechaba que si preguntaba por ahí, descubriría que los padres que habían vivido fuera de la ciudad no estaban precisamente contentos con los sistemas de escuelas públicas que los nuevos mandalorianos habían establecido durante la última década. Las armaduras, como el elemento anterior, eran heredadas culturalmente, algo que padre e hijo compartían. Aunque se utilizaban otros materiales en la creación de la armadura mandaloriana además del famoso Beskar, la idea era que los guerreros caídos de un clan o familia contribuyeran con su armadura a la protección de la siguiente generación. Aparte de la Guardia Real y la policía, nunca había visto a un nuevo mandaloriano usar armadura, y la razón es simple: los pacifistas no necesitaban luchar. Era otra piedra de toque cultural destinada a mantener unidas a las generaciones, descartada en alas del pacifismo absoluto. La autodefensa sigue el mismo camino. ¿Por qué es necesario defenderse cuando se intenta crear una sociedad pacifista no violenta? Sin embargo, este fue el principal problema que podría haberse utilizado a su favor. El entrenamiento en autodefensa no es un punto en contra del pacifismo, sino una forma de protegerse. Si hubieran recontextualizado la armadura y la autodefensa simplemente para protegerse, en lugar de centrarse en los elementos agresivos de su pasado, podrían haber convencido fácilmente a más clanes nómadas. Tribu, por supuesto, se volvió un poco más confuso ya que parece ser usado en algunos lugares para significar clan o casa, pero la idea general era trabajar juntos por el bienestar de la sociedad, y afortunadamente eso no había sido atacado por los pacifistas. El idioma, por supuesto, se refería a Mandora, la lengua antigua que era el idioma de los primeros mandalorianos, y aunque me habían dicho que mi pronunciación era absolutamente terrible, me habían dado una buena educación y sabía hablarlo, así que otro punto a favor del pacifista es que no habían abandonado por completo su cultura. La piedra de toque cultural definitiva era el líder, o el mandalor, una figura similar a Gengis Khan que animaba a las tribus nómadas para la guerra. La duquesa Satine había dejado de usar ese título en favor de duquesa, un título más común en su mundo natal, Kalevala, y el mundo natal del movimiento de los nuevos mandalorianos. No era una traición total al referente cultural que había apoyado a su líder en tiempos de guerra, pero, claro, este nuevo título de duquesa no había sido puesto a prueba. Mientras todo permaneciera en paz, la sociedad debería progresar sin problemas y mi seguridad estaría garantizada, pero si alguna vez ocurría algo bien, construir una sociedad estable sobre una base agrietada tendía a no ir bien cuando ocurría algo importante. Como resultado, durante los últimos 4 meses, me dediqué a aprender todo lo que Bo-Katan enseñaba sobre defensa personal. Estaba un poco oxidado en comparación con mi vida anterior y no tenía mi magia para estabilizar mis disparos, pero mi rendimiento estaba dentro de mis expectativas. Ella me daba clases principalmente los fines de semana, ya que las escuelas públicas a las que asistía ocupaban la semana. De hecho, si no fuera por ella, mi vida escolar sería bastante monótona y similar a mi primera vida, dedicada al estudio, al aprendizaje y a la superación personal. Solo que con conversaciones sobre viajes espaciales y láseres reales de fondo, en lugar de niños hablando del último anime. Esa vida cotidiana cambiaba los fines de semana y después de clase. Los fines de semana, Bo me llevaba a campos de tiro establecidos por mandalorianos que no estaban dispuestos a renunciar a sus armas, pero querían seguir entrenando a sus hijos en defensa personal. Y entre semana, siempre y cuando no hiciera ninguna tarea, algo de lo que me enorgullezco, Bo me hacía preguntas y me contaba historias sobre cómo eran los mandalorianos y cómo gobernaron buena parte de la galaxia en su larga disputa con los Jedi. Me deleitaba con los tiempos antiguos, cuando los mandalorianos eran una fuerza política importante en la galaxia. Todo esto realmente no significaba nada. Hace 700 años, los mandalorianos habían dejado de ser una fuerza cuando la República había bombardeado la mayoría de los planetas del sector mandaloriano para que obedecieran, y considerando que habían enviado naves para causar bombardeos más pequeños tan recientemente como hace 20 años, las cosas no han mejorado para ellos. Me habría sentido tentado a señalarlo, pero no estaba de humor para armar jaleo, y era mejor dejarle creer que me estaba tragando esa tontería revanchista.
Al fin y al cabo, yo era solo una herramienta para evitar que Bo-Katan se involucrara más políticamente. Si Bo creía que no me dejaba convencer por sus argumentos, lo más probable era que incumpliera el trato con su hermana y yo tendría que lidiar con el hecho de que no estaba aprendiendo a defenderme si llegaba el caso. Por supuesto, pronto me di cuenta de que si no mostraba más que un interés superficial en el tema que me obligaba a aprender, eso también podría implicar que estaba fracasando en sus intentos, finalmente condenados al fracaso, de adoctrinarme. Por eso, finalmente ideé un plan: hacer las preguntas adecuadas en el momento oportuno para intentar animarla a que me diera información que me interesaba, pero que no necesitaba para completar la tarea. Hoy era el primer día del fin de semana de 2 días, y la tía Bo me llevó al desierto para una práctica con explosivos. Obviamente, Satine no lo sabía. Iba a guardármelo para mí, pero incluso yo pensaba que era una locura hacerlo con una niña de 10 años. Francamente, Bo tuvo suerte de que yo tuviera más experiencia de la que me habrían dado mis 10 años en este mundo. Dichos explosivos eran granadas y, por suerte, al principio me había enseñado granadas de imitación, pero vi algunas de verdad debajo de las de imitación, así que probablemente planeaba enseñarme a lanzar una granada antes de mostrarme la devastación que pueden causar. Bo llevaba su característica armadura mandaloriana, un mono negro con placas grises y carmesí, y algunas marcas amarillas. Todavía no había profundizado mucho en el significado tradicional de los colores, pero sospechaba que algunos se elegían para fastidiar a la tía Satine, considerando su constante uso. Yo llevaba ropa sencilla, pantalones color canela y una camisa blanca. Nada demasiado sofisticado, ya que íbamos a estar en el páramo y no nos encontraríamos con los altos mandos. Aunque la calidad del aire no era muy buena, me sentí bien al no tener que llevar los vestidos que me obligaban a usar en el palacio. Mientras observaba el desierto vacío a kilómetros de distancia, habíamos usado un deslizador para salir de allí, así que no había nadie que pudiera interferir o entrar corriendo al campo y causar problemas. Me giré y vi a Bo acercándose con una granada de prueba hablándome. Había dejado su casco sobre un esparcidor, dejando que el viento le alborotara el pelo rojo. Muy bien, chico, demuéstrame que el palacio no ha arruinado tu herencia mandaloriana. Demuéstrame que puedes lanzar mejor que los infieles. Arqué una ceja ante ese insulto a los nuevos mandalorianos, otra cosa que había descubierto en mi investigación. Entonces me encogí de hombros y tomé la granada, lanzándola con la mayor torpeza posible. Por mucho que quisiera que me vieran superior desde el principio, necesitaba prepararme para que Bo pensara que estaba teniendo un efecto notable en mi forma. Eso ayudaría a ser más abierta en las conversaciones conmigo. El muñeco voló por los aires y aterrizó a unos 7 metros de distancia, no una gran distancia, pero sí lo suficientemente seguro. Bueno, si empezaras a correr, probablemente lo harías mejor que Satine a tu edad, la felicitó Bo mientras le daba un revés a su propia hermana. En otras circunstancias, habría ignorado ese comentario, pero hoy me sirvió como herramienta para iniciar la conversación que me interesaba. ¿Tú y la tía Satine solían entrenar juntas? Pregunté para mostrar interés en esta pequeña información. Sí, antes de que se fuera a Coruscant, era mejor mandaloriana que ahora y mi padre le permitía entrenar conmigo a menudo, dijo Bo, cogiendo un par de granadas de la caja que ella había traído. Entonces empezó la guerra de clanes, y bueno, ella no era una buena luchadora ni la segunda en la sucesión, así que mi padre pensó que sería mejor que no estuviera en el sector mandaloriano mientras todos intentaban matarse. Apuesto a que si hubiera sabido que se habría convertido a los nuevos mandalorianos, probablemente nunca la habría dejado salir del planeta. Dijo, negando con la cabeza, me lanzó una granada de prueba y luego intentó enseñarme a lanzarla, lanzándola ella misma. Siguiendo un poco su ejemplo, hasta cierto punto, lancé uno y aumenté un poco el alcance. No tendría que salir corriendo si ese explotara. Mejor, dijo Bo con naturalidad, metiendo la mano en el estuche que estaba cerca del suelo y sacando otra granada falsa. En cierto modo, sin embargo, mi abuelo no hizo bien en enviar lejos a Satine. Por lo que he leído, era un hábil señor de la guerra, y murió en las guerras de clanes. Por no hablar de Corky y mis padres. Dije esto último un poco más bajo de lo que realmente sentía. Nunca los había conocido, así que no sentía nada por ellos. Sin embargo, las emociones eran algo muy importante, tanto para mí como para Bo. Para mí, mostrar debilidad emocional podría animar a Bo a ser más abierta y comunicativa, quizás más dispuesta a escuchar otro punto de vista, quién sabe.
Y para Bo, si mordió el anzuelo, podría pensar que esta es una oportunidad para ganarse más terreno en mi corazón y mente para el proceso de adoctrinamiento, quizás incluso apartarme del curso de Satine. Cualquiera que fuera su decisión, yo podría aprovecharla al máximo, ya que sería quien tendría la mente más clara de las dos. No, por su parte, simplemente dejó escapar un gesto de cansancio antes de decir, sí, supongo que desde esa perspectiva tienes algo de razón. La alianza de Satine con los Jedi y los nuevos Mandalorianos sí aceleró el fin de las guerras de clanes. Bueno, personalmente me gusta pensar que tu padre, Adonai Jr., habría podido ganar la guerra si no lo hubieran eliminado como lo hicieron. ¿Mi padre era un buen Mandaloriano? Pregunté para acentuar un poco las emociones. Bo simplemente sonrió y dijo, uno de los mejores, valiente y talentoso en combate, e inteligente y carismático en público. Metió la mano en la granada de prueba lo más que pudo. Si tuviera que adivinar, probablemente habrías podido lanzar una granada de una trinchera a otra con un brazo así. Asintiendo con la cabeza en señal de comprensión, hice mi mejor imitación de ella y llegué hasta la mitad de lejos que ella. Una mejora mucho mayor, dijo Bo, muy satisfecho con el lanzamiento. Creo que es hora de pasar a las granadas reales. ¿Estás segura de que es seguro, tía Bo? Pregunté, muy preocupada por este ejercicio. Oh, sí, completamente a salvo. Satine lanzaba granadas cuando tenía 10 años, deberías estar bien. Sí, pero ¿no dijiste que era una buena mandaloriana? ¿No significa eso que tenía una armadura para este tipo de práctica? O sea, ¿llevas armadura después de todo? Señalé la capa de defensa que llevaba por si algo salía mal. Esto pareció detenerla mientras se miraba y luego dijo, ese es un punto válido que no había considerado, le costó un gran esfuerzo no reprenderla por el error más fácil que podía cometer. Pero entonces Bo se arrodilló. Y, hablando con cierta conspiración, dijo en voz baja, esto se puede arreglar, si no te importa ocultarle secretos a Satine. Ah, una venta. Francamente, sabía que probablemente no debería involucrarme en esto, pero una parte de mí estaba interesada en cómo iba esto. ¿Puedo guardar un secreto?, dije, dejando escapar un ligero ceceo. Ser adorable siempre era una buena manera de desarmar a tu oponente. Sonriendo, Bo dijo, eso es bueno. Bueno, entonces me llevará una semana más o menos conseguir una pequeña excursión para nosotros juntos. Si Satine lo pide, simplemente iremos a nuestro mundo natal a ver las antiguas propiedades, ¿entiendes? Asentí, bastante interesado en cuál era el plan. Satine Kryze Mandalore, Sundari, Palacio Real. Sentado en mi escritorio en el Palacio Real, me preguntaba a qué se dedicaba Bo. Supe que tramaba algo desde el momento en que se ofreció a llevar a Tanya a Kalevala, pero no estaba seguro de a qué se dedicaba. Claro, era el mundo natal del clan Kryze y las propiedades originales se encontraban allí. Aunque yo personalmente no había vuelto al planeta en casi 7 años. Sospechaba que algunos miembros de su clan, aquellos que aún creían que aliarse con los nuevos mandalorianos había sido un grave error, probablemente habían convertido la antigua propiedad en un relicario para su padre. El antiguo señor de la guerra de Kalevala había sido una figura política importante del planeta, y gran parte del daño de las guerras de clanes se había evitado gracias a su perspicacia táctica. En realidad, la paz que Mandalore disfrutaba ahora era, en cierto modo, un esfuerzo conjunto entre ella y su padre. Él luchaba para mantener Kalevala a salvo de lo peor de la guerra, asegurando que los nuevos mandalorianos conservaran una gran parte del poder. Y cuando los nuevos mandalorianos se unieron a la casa Kryze, la victoria era solo cuestión de tiempo. Quizás Bo pensó que su pequeña Tanya se dejaría seducir fácilmente por la majestuosidad y la historia de las antiguas haciendas y las historias de su abuelo. Quizás eso era lo que Bo pensaba, pero dudaba que tuviera mucho éxito. Tanya era testaruda e inteligente. Quizá le interesaran más las viejas costumbres de lo que yo preferiría, pero dudaba que cayera en lo que Bo intentara venderle. Durante los últimos 4 meses, Tanya había estado más que dispuesta a compartir lo que Bo le había estado enseñando y, hasta el momento, estaba dentro de lo esperado. Literalmente, en algunos casos. Así que si Bo intentaba algo demasiado, Tanya se lo diría, como confiaba en ella. Pero pensé que sería mejor estar seguro de que la situación seguía bajo mi control. No quería que Bo convirtiera a Tanya en una tradicionalista marcial. La había convocado a una reunión en mi oficina para que me explicara bien qué creía que tramaba Bo. Como si hubiera seguido sus pensamientos, Tanya abrió la puerta de la oficina y el guardia la cerró lentamente tras ella. Tanya, me alegra verte, por favor, siéntate, dijo, señalando los asientos frente a su escritorio.
Tanya asintió y se acercó a los asientos ofrecidos. Me alegra verte también, tía Satine. Una pequeña sonrisa en su rostro, su cabello rubio tan parecido al mío, la enmarcaba. Hace tiempo que no hablamos bien, y me preguntaba cómo van tus clases con Bo, pregunté. Oh, van bastante bien, muchos ejercicios y aire fresco, practicando con el blaster y algo de entrenamiento cuerpo a cuerpo, aunque duda en hacer mucho de eso hasta que sea mayor. Principalmente me deja luchar contra droides de entrenamiento con la configuración más fácil. Asentí, comprendiendo la necesidad del entrenamiento específico que Bo quería que Tanya conociera. Sin embargo, eso no respondía exactamente a mi pregunta de por qué Bo quería llevársela de ese mundo. ¿Te ha hablado de algo más durante el entrenamiento? Pregunté, buscando más información. Tanya sonrió. Me tomó un momento responder, no tardé mucho, pero ella lo notó. Bueno, hablamos de mi abuelo y mi padre. ¿Qué clase de mandalorianos eran? Ah, así que ese era el juego. Bo intentaba jugar a la carta de tus padres son verdaderos mandalorianos. Dudaba que fuera muy efectivo, aunque a Tanya quizá le interesaran las viejas costumbres. Por lo que había observado en las citas de los informes escolares a lo largo de los años, Tanya tenía en su datapad los problemas generales de la importancia de la paz y una colección de libros sobre la economía del sector mandaloriano. Averiguar más sobre su padre no la haría cambiar de rumbo. Confiaba en que mi hermana intentaría convertir a Tanya, pero también confiaba en que Tanya sería lo suficientemente terca como para no caer en la trampa, pero la situación era tan complicada que tenía que vigilarla. Quizás debería buscar a alguien que acompañara el entrenamiento de Tanya. A Bo podría no gustarle esa adición a menos que encontrara una buena excusa, quizás una doncella, o tal vez alguno de los chicos de la Guardia Real estaría dispuesto a hacer de guardia para Tanya. Tendría que pensármelo. Sabes que tu tía Bo quiere llevarte al Kalevala. Yo personalmente no puedo ir porque asuntos de estado requieren mi atención, así que solo estarían tú y tu tía. Sabiéndolo, ¿te sientes segura yendo fuera del mundo con ella de excursión? Tanya simplemente asintió y dijo, nunca he estado fuera de este mundo. Me interesaría mucho la experiencia, y Kalevala es tu mundo natal y me gustaría ver cómo es. Eso me dolió un poco emocionalmente, Tanya quería ir a mi mundo natal para ver cómo era. Claro que Kalevala no era muy diferente de Mandalore, también un mundo desértico, solo que con más vida fuera de las ciudades, pero la idea de que Tanya estuviera interesada simplemente porque era de donde venía Satine, bueno, me dolió un poco. No por primera vez, desearía haber seguido mi instinto y no haber escuchado mi consejo sobre cómo manejar esa difícil situación hace 10 años. Me mordí el labio un momento mientras me calmaba y simplemente dije, bueno, me encargaré de que todo esté arreglado, quizás incluso Corky esté interesada en ir contigo. Que estuviera dispuesto a considerar la idea de dejar que Tanya fuera sola con los dos no significaba que no fuera a asegurarme de que hubiera alguien de confianza para avisarle si ocurría algo raro. Tanya sonrió y estuvo de acuerdo. Apuesto a que le gustaría, le preguntaré a Bo si está dispuesta a llevarlo también. Tanya Crice Mandalore, Sundari, Palacio Real. Bueno, eso salió mejor de lo que esperaba, casi asumí en el momento en que me llamaron a la oficina de Satine que estaba a punto de recibir malas noticias y que no saldría del mundo, una experiencia que me cautivó bastante por la oportunidad de vivir. Después de todo, en mi vida anterior, me habían enviado 50 años atrás, antes del inicio de la carrera espacial. En la vida anterior, viajar al espacio era dominio exclusivo de las organizaciones gubernamentales y los extremadamente ricos. Esta sería una nueva experiencia que iba a disfrutar, aunque probablemente se vería mermada por la gravedad artificial. El único problema real era que los planes de Bo para el viaje podrían verse obstaculizados por tener que llevar a Corky, y aunque estaba seguro de que, fueran cuales fueran los planes, iban a ser problemáticos, me interesaba saber cuáles eran los suyos. Y no quería que Corky interfiriera demasiado. Era un buen chico y acudiría a Satine en cuanto sintiera que algo andaba mal. Así que necesitaba encontrar una manera de evitar su interferencia. Y la verdad es que no fue tan difícil una vez que me lo propuse. Paseando por el palacio, rápidamente encontré el camino a su habitación y toqué bastante fuerte, esperando un poco antes de volver a tocar antes de entrar a su habitación. Dentro lo encontré trabajando profundamente en sus tareas, como posible sucesor no era sorprendente que tuviera un poco más de trabajo que yo en lo que respecta a su educación, eso y que estuviera algunos años por delante de mí en el plan de estudios. Hola Corky, dije en voz alta, esperando llamar su atención. Tardé un momento en darme cuenta de que llevaba auriculares, probablemente escuchando lo que sea que escuchen los adolescentes de este universo.
La mayor parte me pareció aburrida. No podía distinguir una banda de Hiss de una de Gliss, así que suspiré molesto. Me acerqué y le di una palmadita en el hombro, intentando no pensar en cómo algunos empleados habían puesto a prueba mi paciencia a lo largo de los años haciendo algo similar. Mi hermano, que estaba inclinado sobre su escritorio, se levantó de un salto y miró a su alrededor confundido. «Tanya, ¿qué haces aquí?», dijo cuando por fin me vio. «Intento llamar tu atención ahora mismo», dije sacudiendo la cabeza, «pero si te refieres a por qué he entrado en tu habitación después de haber llamado varias veces, bueno, la tía Bo se ha ofrecido a llevarme al Kalevala para ver las propiedades familiares y la tía Satine se preguntaba si te interesaría acompañarnos. Estoy segura de que a Bo no le importaría llevarte si no estás muy ocupada con tus estudios». Corky sonrió y luego miró su tarea antes de firmar con entusiasmo. «Me encantaría ir, pero las matemáticas me están dando una paliza esta semana. Si logras que Bo posponga este pequeño viaje, quizás pueda ir la semana que viene, pero ahora mismo tendré que esperar que Satine tenga algo de tiempo para ayudarme con los estudios para el próximo examen». «Veré qué puedo hacer», dije sin tener la intención de hacerlo. Había escuchado que tenía problemas con las matemáticas, por lo que no me sorprendió la respuesta que recibí, y funcionaría perfectamente para lo que había planeado. Podría evitar que viniera en este primer viaje y luego organizar un segundo con Bo en un par de semanas, para que la tía Satine se tranquilizara, Bo pudiera mostrarme lo que quería mostrarme y Corky pudiera tener un momento de reflexión mientras visitaba nuestro mundo natal, y todo saliera a mi favor. Sonriendo con una sonrisa victoriosa, dije, «Hablaré con ella mañana sobre esto y veremos qué pasa». Nota del autor. Aquí está el capítulo 3 de esta versión. Cuéntenme qué piensan. Trabajé para mejorar la fluidez y la gramática. Creo que aún necesito editarlo, pero no estoy seguro. Actualmente estoy en contacto con una persona, pero no he tenido noticias suyas desde hace tiempo, así que así están las cosas.